tardes. Bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados, el programa de la señora Lilia Arellano, desde donde les saludamos con mucho afecto, deseándoles una excelente semana. Sus amigos. Su servidor Joaquín Recién los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y su servidor Francisco Rodríguez, que le desea buenas gracias y muchas tardes. Pues dicen que mal empieza la semana a quien ahorcan el lunes. Y hoy vendría el caso para las arcas del gobierno federal. Entre 11,000 y 13,000 millones de pesos van a ser destinados por la administración para, dar estímulos fiscales a los padres de familia que paguen colegiaturas, evidentemente, en escuelas particulares. Es una medida que está beneficiando a un pequeño sector de la población, que es aquellos que tienen capacidad económica en ese momento, para poder mandar a sus hijos a una escuela particular, que no es el caso de la mayor parte de la población del país. Y si esos entre 11,000 y 13,000 millones de pesos que van en demérito de las finanzas nacionales, de las arcas del erario público, fuesen mejor invertidos, que no gastados, invertidos en educación pública, en abrir más planteles de educación media superior, universidades, la cantidad no es nada despreciable. Venía escuchando hace un momento que equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad que más recursos públicos recibe debido a sus dimensiones, debido a la calidad de sus investigaciones, el nivel académico de su plantilla docente, etcétera. Sí, aquí hay una crítica muy fuerte que hacen las fracciones parlamentarias de oposición en la Cámara de Diputados, en el sentido de que se trata exclusivamente de una medida de carácter electorero, que va con la única finalidad de mejorar o de posicionar mejor al Partido Acción Nacional con vistas a las elecciones que se avecinan de este año y sobre todo las del próximo. Hay también una queja muy fuerte, muy recurrente por parte del PRI, en el sentido de que cómo es posible que Felipe Calderón, a través de un decretazo, como acostumbra sus acciones, ahora esté beneficiando a escuelas, a los padres y a las escuelas particulares con una medida que ellos mismos ya habían propuesto y que se había hecho a través del Congreso, y que su partido, Acción Nacional, y la Cámara y la Secretaría de Hacienda habían frenado con un argumento exactamente de que esto provocaría un hoyo muy grande
en las finanzas federales. Así es. Y ahora Felipe Calderón lo está haciendo de forma, otra vez, con un decretazo, de forma autoritaria, sin consultar con las bancadas, con las otras fuerzas políticas, y esto pues está provocándole muchas críticas, no solamente de los partidos de oposición, sino también de los sectores académicos, en el sentido de que, bueno, ¿por qué todos esos recursos, por qué no están destinando mejor a mejorar la educación pública del país? Claro. ¿Por qué no? Tiene capacidad el ocupante de Los Pinos, efectivamente, de reducir los impuestos, no de crear nuevos, no de incrementar los existentes a través de decreto, es cierto. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no aprovechó y también decretó la desaparición del impuesto a la tenencia vehicular, que fue creada en 1968 o en vísperas de los 68 para sufragar los gastos de los Juegos Olímpicos celebrados ese año en nuestro país? Ese fue un compromiso que hizo en su campaña política. Es un compromiso que lamentablemente no ha cumplido, como muchos otros que hizo en el lapso de 2005-2006 y que pues aún permanece en el empleo, por ejemplo. El empleo, que es una el de las manos limpias. El de las manos limpias. Así es que bueno, ya se ha documentado la serie de tapacerías que ha hecho la Administración Federal, y que habla no necesariamente de unas manos limpias, sino de unas manos azules muy sucias. ¿Sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, también hay que recordar la promesa de un crecimiento económico que pudiera hacer frente a las necesidades del país en materia de empleo y en materia de productividad. Estamos hablando que en los últimos 10 años de gobiernos panistas, el país se ha colocado en el cabuz del ferrocarril latinoamericano. México fue en algún momento la locomotora que jaló a Latinoamérica hacia mejores estadios de desarrollo. Pero en los últimos 10 años, México ha venido decreciendo económicamente. Hoy se habla de que nuestro crecimiento está en 1% anual. Eso no es crecimiento, ¿eh? No, pero eso es un estancamiento atroz. Y apenas el año pasado, los diversos organismos multilaterales que se encargan de hacer este tipo de mediciones nos avisaban que pues nuestro país estaba apenas adelantito de Haití en materia de crecimiento. Que es el país más golpeado de Latinoamérica. Si hay un crecimiento que... Pues, eso no es crecer, ¿eh? Crecer al 1% es mantenerse estancado, cuando las tasas de crecimiento, bueno, las más notables son las de China, que ya bajó del 12% y lo hizo por conveniencia propia. Dejó de crecer 2%, ahora está creciendo al 10% anual. Y eso ya lo colocó como la segunda economía del mundo. Y en 25 minutos va a ser la economía número 1 del planeta. Bueno, dicen que para el 2025, ¿no? Tienen calculado. Ahora, es factible que sea antes. Pero en el caso de México, llama la atención que no se haya, o que no se estén destinando los recursos, ni estén haciendo las acciones de gobierno, ni las medidas, ni los programas para detonar el desarrollo económico. Eso mantiene a una población gigantesca en la inactividad. No hay jóvenes en edad de trabajar, no tienen posibilidades de incorporarse al mercado laboral, porque simple y sencillamente no hay empleo. No tienen la posibilidad de seguir estudiando porque simple y sencillamente no hay lugares en las universidades. Los tenemos de ociosos y pasto fácil para que sean consumidos por las actividades criminales. Definitivamente. Y bueno, aquí se ha creado ya una nueva falsa expectativa. El señor Calderón, muy temprano esta mañana, anuncia la firma de un decreto, como decíamos hace un momento, para reducir para hacer deducibles el pago de colegiaturas. Y poco tiempo después, a media mañana, el secretario de Hacienda habla de los montos máximos a deducir en el pago de colegiaturas. A nivel bachillerato o su equivalente por alumno será de 24,500 pesos. En cualquiera de las universidades más o menos prestigiadas de la Ciudad de México, por hablar de lo que conocemos aquí en nuestra propia experiencia, pues una colegiatura está entre los 12,000 y los 14,000 pesos mensuales en nivel de bachillerato. Aparte, si llevas vehículo, tienes que pagar como 3,000 pesos de estacionamiento semestral, alguna cuestión así. O sea que estaríamos hablando teóricamente de 2 colegiaturas lo que se haría deducible. No el 100% de la colegiatura, apenas serían 2 colegiaturas, en el mejor de los casos, así como se está escuchando.
Dice el secretario de Hacienda que a nivel preescolar van a deducir 14,200 pesos, en primaria 12,900 pesos, en secundaria 19,900 pesos, y en profesional técnico, esto es, es nivel medio superior, no es el nivel superior, profesional técnico será de 17,100 pesos. Que es un porcentaje muy bajo dado... No, pero la verdad es que va a resultar todavía más bajo, porque esta deducción entrará en vigor para la declaración de 2011, esto es, la que presenten las personas físicas con actividad empresarial y todas las personas físicas en general, las que presenten en abril de 2012. En plena campaña presidencial. En plena campaña, exactamente. Pero no va a ser esta cantidad, ¿eh? De acuerdo a algunas consultas que he hecho poco antes de llegar acá al programa, pues va a ser como la tercera parte en realidad. Si tú tienes, por ejemplo, un niño en primaria, tú tienes dos, ¿verdad? Sí. 2 niños en primaria. Tú podrás descontar pues 25,000 pesos, poco más de 25,000 pesos. Pero en el momento en que haces las cuentas, las sumas, etcétera, realmente lo que vendrás descontando de impuestos será algo así como 8,000 pesos, no los 25,000. ¿Por qué? Por todas las trampas que te pone la declaración de impuestos. Hay una serie de trampas para, sí. para que este máximo ni siquiera se pueda cumplir. No, ni siquiera vas a llegar a eso. Y entonces esta expectativa que se está creando en este momento, pues yo creo que va a salir por la culata en abril del año que entra, ¿eh? Y es la verdad es que es un porcentaje muy bajo. Ya estaba yo pensando en algunas de las colegiaturas de algunos amigos que tienen a sus hijos, que puedan tener todavía a sus hijos en escuelas particulares, y pues la colegiatura anual no baja de 50,000 pesos para ellos. Hay escuelas en que más. Entonces, en una escuela modesta, ni siquiera son escuelas de primer nivel, ¿no? O sea, escuelas modestas que son privadas, que son para clase media baja, clase media, y pues mínimo pagan 50,000 pesos por alumno. Entonces estamos hablando que si van a poder deducir 12,000 o 14,000 pesos, pues realmente no les va a ayudar nada. Y si además ese dinero, con las trampas que pone toda el laberinto fiscal, se va a bajar a 8,000 pesos, pues yo no le veo por ningún lado en dónde está el beneficio para la población. No va a haber. Es un golpe espectacular, y de show, de espectáculo no va a pasar. Y aquí lo grave es que estamos hablando de parchecitos, ¿no? Parchecitos y parchecitos que se ponen a conveniencia del gobernante en turno para obtener el gobernante, dividendos electorales. Cuando deberíamos estar pensando en lo que propone ahora la fracción del PRI en el Senado de la República, que es una reforma fiscal integral. Ayer mismo la oficina del senador Manlio Beltrones daba a conocer un comunicado del presidente del Senado, en la cual se hablaba de que no más gasolinazos, mejor una reforma fiscal. Sí, pues el gasolinazo te está pegando todos los días a tu poder adquisitivo. A ver, en este momento, en los Estados Unidos, pues seguramente se van a incrementar todavía más los precios de los combustibles. ¿Vamos a alcanzar también a los precios de los combustibles en Estados Unidos o los vamos a sobrepasar? Y hay que ver la disparidad de ingresos, ¿no? De un ciudadano norteamericano estadounidense, cuánto gana con un mexicano, ¿no? Y van pagando lo mismo de combustibles. Exactamente, esa fue la argumentación, o la argucia, más bien dicho, que empleó el secretario de Hacienda para decir que había que poner los precios de los combustibles en nuestro país al nivel que estos tienen en el extranjero, en el nivel internacional. Bueno, pues que también ponga los salarios en el nivel internacional. Los ingresos de la clase trabajadora, que los ponga al mismo nivel. Claro. Entonces sí podremos hablar de igualdades. Pero bueno, en ese sentido no lo podemos hacer. Somos un país que se dirige todavía más a la miseria. Y bueno, ¿qué te parece si tenemos que ir a una pausa? Pero cuando regresamos comentamos con nuestros amigos del auditorio esta filtración de Wikileaks que dio a conocer hoy la jornada, de que poco antes de las elecciones el señor Calderón y los dirigentes de los partidos de oposición dijeron: hay que ocultar que en México hay más pobres, porque puede ser nocivo para las elecciones. Pero si le parece, platicamos apenas regresemos de estos breves mensajes.
Radio 620. Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La colección de oro de la música que llegó para quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. En febrero son las preinscripciones. Con 4 y 5 años, preescolar deben cursar. 6 años y primaria hay que estudiar. Y al terminar, a secundaria deben ingresar. Por la mañana o por la tarde, la escuela los espera. Porque en México la educación básica es para todos. En la escuela hay un lugar para tus hijos. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Qué noche! Muy divertida, pero la banda de atrás está pasadísima. ¿Y tú cómo andas? Yo bien, me la llevo muy tranquila. Pues, préndete. ¿No quieres una tacha? Gracias, pero para aprenderme no necesito pastillitas. Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público y ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado de los Estados. Y le damos la más cordial de las bienvenidas al diputado Gerardo Fernández Noroña, quien se incorpora a este espacio. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, aquí rayando el caballo, pero ya estoy con ustedes. Espléndido, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, diputado. Estábamos comentando esta nota, íbamos a iniciar el comentario de esta nota principal hoy del periódico La Jornada, una filtración hecha llegar al periódico que dirige Carmen Lira por Wikileaks. Dice que Calderón y partidos pactaron ocultar cifras sobre pobreza. Exacto. Eran datos políticamente delicados en 2009, pero finalmente se dieron a conocer estos números tras las elecciones. ¿Cómo ves? Que pasaron de 42 a 49 millones, al parecer, los pobres que tienen menos de $2 al día de ingreso, ¿no? Menos de $2. Menos de $2, o sea, menos de 26. 20 pesos. Y estamos hablando de los datos del 2008. De 2008. De 2008 nada más. Fíjense, yo cuando fue Cordero, le dije que había 40 millones ganando $1 al día, y dijo que era falso. Y resulta que hay casi 50 millones, casi la mitad de la población del país ganando 26 pesos como máximo. Pero, que es una situación de brutal pobreza, y lo grave es que el PRI y el PAN lo hayan hecho, se entiende, representa lo mismo, pero que la cúpula del PRD se haya prestado a esto, los chuchos famosos, sí, claro, no, ahí están, pero es un dato gravísimo. Sí, y el dato se hace más grave si tomamos en cuenta que el dato es de 2006 a 2008. No están hablando del 2009, que fue un año, un golpe brutal, con un decrecimiento de casi 7% o más del 7%. Pero fíjate que ¿cuántos pobres se produjeron durante ese tiempo? ¿Otros 5, otros 6, otros 8 millones? ¿Estas cifras serían todavía mayores o son cifras que están, podría decirse que maquilladas? Maquilladas, claro. Porque el Banco Mundial considera que ser miserable es quien gana menos de $2 al día, o el equivalente en la moneda del país local que se trate.
Entonces, ¿qué han hecho programas como Solidaridad, que es la semilla de lo que hoy conocemos como oportunidades? Semilla que incluso contiene las mismas características de corporativismo político que caracterizaron en su momento a Solidaridad. Hoy lo tiene oportunidades que se utilizan pues para obligar a la gente a que vote a favor de Acción Nacional en este momento, a cambio de recibir estas dádivas. Exacto. Estos $2, estos 26, son los que les dan a través de diversos programas oportunidades. Quiere decir que si no existieran estas cuestiones asistencialistas, esta gente estaría muerta ya. Literalmente. Qué terrible, es esto que estás comentando, esta reflexión que estás compartiendo y la que tú propio también, Joaquín, son devastadoras, porque es cierto, los datos deben haberse incrementado en el número de pobres, claro. Se ha deteriorado todavía más el poder adquisitivo de la gente y que se estén ocultando esas cifras, pues es de una irresponsabilidad criminal, porque mientras que el presupuesto sigue poniendo el acento en otras cosas, ¿no? Y sigue aumentando. Compra de armamento, pago, subsidio a la banca extranjera, estar financiando a los 30 que no pagan impuestos, ahora quieren ponerle IVA a alimentos y medicinas, el PRI ahí con Oye, pero tú debes estar muy contento porque tú pagas muchas colegiaturas, ¿no? Que es el otro tema, fíjate, qué importante también Paco. Dice en la mañana Calderón, primero pregunto, ¿con qué presupuesto? ¿De qué partida presupuestal va a sacar ese dinero? Son ahorros, dice. Ahorros, o sea, pero ¿ahorros de cuáles? Y en vez de fortalecer la educación pública, yo no digo que no apoye si quiere subsidiar la educación privada, pero primero tiene que cumplir la pública. Es como alguien que anda dándole gasto al vecino y tiene muertos de hambre a sus hijos. O sea, eso no puede ser. Y en ese mismo sentido te diría yo, ¿cómo tiene un padre de familia ahorros si su familia está en las últimas? Si no está comiendo, si no tiene lo elemental. Entonces, ¿de dónde salen los ahorros? Sí, no tiene vergüenza. Cuando se han incrementado los sueldos, los privilegios de los que están en el gobierno de facto, todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo va a subsidiar la educación privada? Si hay 7,5 millones de jóvenes sin acceso a la universidad, si el 40% de los muchachos que salen de la secundaria no pueden entrar a la preparatoria, y él financiando subsidiando la educación privada por un asunto electoral, por pura demagogia. No, hombre, es terrible lo que está pasando. Pero no se nos ocurra a los diputados sacar una mantita en la Cámara, porque entonces si paras el país, irresponsables. Hay de mantas a mantas, ¿no? Hay de mantas a mantas. También hay de mantas a mantas, ¿no? Oye, en este sentido, la propuesta... No fue una narcomanta, bueno, cuando menos, ¿no? No. Lo que pasa es que fue una alcoholmanta. Este es el sexenio de las mantas, ¿no? Es el sexenio. Qué poderosas están resultando las mantas, más que la palabra, más que la acción de la gente. Son los medios de comunicación. Olvídate de las tecnologías de la comunicación modernas como Twitter o Facebook. Ahí tenemos la manta como, pues... de mayores resultados, artesanal, aunque hay que reconocer. La tuya no era artesanal. ¿Cuánto te costó la manta? No, hombre, ¿cuánto crees que me costó? No se pregunta. Son 300 pesos. 300 pesos. Sí, son muy baratas. Son muy baratas. Y ahora se hacen muy rápido. Además en hule, no era una manta, sino es una lona en realidad. Pero fíjense, sí que importantes son Twitter y Facebook y todo esto. Pero las mantas todavía son más, ¿eh? Sí, pero Twitter y Facebook son el eco de las mantas. Exactamente, pero te voy a decir que, por ejemplo, las televisoras no sacaron el texto de la manta, y todo a través de internet se conoció. Pero todas las televisoras en sus páginas de internet sí tenían desplegada la manta. Mira, yo entré a las páginas a la página de Televisa, de Noticieros Televisa, y ahí estaba. Entonces supuse que sí lo sacarían en su emisión radioeléctrica. Y TV Azteca lo mismo, también tenía desplegada la manta. Sí, no la sacaron. Yo creo, parece que hubo una operación fuerte desde Los Pinos. La maquinaria. Exacto. Hoy escribo yo sobre la maquinaria. Maquinaria que echa a andar Los Pinos. Lo he hecho en el caso de Carmen Aristegui. Exacto. Hubo colegas que la denostaron. Terrible. Uno salió por ahí hablando de que no sé si lo puedo decir. ¿Puedo decir no mame? Bueno, eso decía. Eso dijo Ciro Gómez Leiva de Carmen Aristegui, que no mames. Ciro anda. Y luego, el viernes anterior, hubo otra puesta en marcha de la maquinaria para denostar ahora a las autoridades francesas que habían seguido el protocolo diplomático que se sigue habitualmente cuando hay un diferendo de gobierno a gobierno. Así ¿Cuál es ese protocolo? El mandar llamar a las oficinas del canciller, o la canciller en este caso, al embajador del país al cual querían enviarle un mensaje. Ese fue. Y bueno, comenzaron no había columna política de las que están en la órbita de Los Pinos.
el sábado en la mañana, casi todas, que no recordara, sí, la mayoría, que no recordara que la señora Alió, la canciller francesa, había tenido recientes problemas con la opinión pública de aquel país porque se filtró que le habían prestado un avión para sus vacaciones. Y el colmo fue un conductor de un programa vespertino la semana pasada, el viernes, que diciendo, ya déjenos en paz, ya no nos pidan ustedes franceses. Además, textual, Sarkozy es un payaso que se casó con una cabaretera. Qué barbaridad. Respétenos, señores. Oye, y estos son ¿cómo los te puedes a pedir respeto? Eso es lo que te iba a si decir. acabas de llamarle payaso al presidente de un país, además electo legítimamente? Y a su esposa. Y a su señora esposa, que sea lo que sea de su esposa, tiene una dignidad. Pues claro. Bueno, aquí, por insinuar que el señor Calderón pudiera tener un problema, una adicción, por una insinuación. Ahora, decirle payaso a un presidente y cabaretera a su esposa, está terrible. Por instrucciones de quien mueve esta maquinaria, pues caray. Está terrible, porque además ahí se olvida. Lo planteó Jorge Castañeda, ni siquiera es una reflexión me mía. pregunta Joaquín, que quién lo dijo. Francisco Sea. Fíjate que es un majadero. Fíjate que es terrible, porque los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos siempre se ha alegado que no han recibido atención consular, que no han sido tratados en su idioma, que no fueron juzgados en su idioma, y que por lo tanto se violentaron derechos fundamentales básicos. En el caso de Cassés no solo se dio eso, sino es público que se dio el montaje. Aceptado por Genaro García Luna. Aceptado por todos, y por Televisa, que corrió a Pablo Reina, ¿no? Y Pablo Reina dice, a mí me engañaron y Televisa me corrió y tiene un litigio laboral con la empresa. Ya lo solucionó poco antes de... Lo negoció. Sí, lo negoció, llegaron a un acuerdo económico y ya Televisa no está demandada por Reina y Reina ya está muy tranquilo. Pues ahí está, para aquel montaje, si realmente era un caso judicial bien montado. Porque lo plantean, bien fundamentado. Porque aparece como si fuera una flagrancia. Claro que no está fundamentado. Ese es el problema, que se está encubriendo a García Luna en una serie de... Yo lo he denunciado. Porque toda esta maquinaria que se echó a andar en torno a los ataques a la señora Alió y al presidente Sarkozy y a su señora esposa, la muy linda Carla Bruni, ha sido para tapar precisamente que todo el problema se dio por Genaro García Luna. Entonces, y que por cierto, ahorita que está diciendo que cabaretera, perdón Joaquín, pero es que me acordé que cuando vino Sarkozy con ella y estaba Calderón, hay una foto donde Calderón le está viendo salva hacia la parte a la señora Bruni, así, pero que casi... Y también Carstens, Carstens y García Luna. Carstens, García Luna y Calderón. Entonces, qué bárbaros son, o sea que, ahora sí que en serio, que falta de respeto, que es increíble, guardando proporciones, el mismo caso mío, que yo estoy defendiendo. ¿Tú también volteaste a ver a la señora Bruni? No, ojalá. No, me refiero a que dicen que soy un majadero, y luego sueltan cualquier cantidad de insolencias en mi contra. Tú sí eres majadero, pero nosotros te la ganan. Exacto, qué bárbaros son, man. O sea, pero además yo en tribuna no he usado nunca una sola picardía. Una sola no he usado. Son palabras comodines, ¿no? Los emplean quienes no tienen un léxico suficiente como para expresarse. Exacto. Entonces utilizan palabras comodines, y de ahí viene pues el que seamos un pueblo grosero, como los alvaradeños casi. No, ojalá tuvieran la picardía de los alvaradeños, ojalá, estos canallas, sí. No la tienen. Y en el caso, a ver, retomando, en el caso de esta ciudadana francesa, Florence Cassés, el caso jurídicamente no está tan bien fundamentado como lo está señalando la autoridad mexicana. Exacto. Entonces tiene razón la autoridad francesa al decir, al reclamar que se sustente bien este caso, o que se aplique el tratado que tienen firmados ambos países. Algo de lo cual me enteré esta mañana. Los franceses tienen elementos para probar que el señor Calderón llamó a los magistrados para pedirles cuál fuese el sentido de su voto. Ándale, qué fuerte. Y eso va a salir en breve. Es algo así como el cena si te vas. Exacto. El cómo si te vas. Eso sabes todo el tiempo, que en este tipo de decisiones judiciales son decisiones políticas siempre, pero nunca hay manera de probarlas, porque ahora empiezan, a ver, ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de esto? ¿Cuáles son las pruebas del otro? Cuando es obvio y público, ¿no? Pero si además ahora tienen las pruebas, todo el mundo sabe que la sentencia fue para cubrir a García Luna. Eso está en el ambiente. Eso está en el ambiente. Entonces, si tienen esas pruebas, va a ser una bomba. Imagínate un escándalo internacional. Imagínate que llegue Monsieur Sarkozy con una grabación al grupo de los 20 y diga, mire lo que está pasando en México.
Pues están amenazando con eso, llevar el caso a esta, va reunión a tener que ir a las cortes internacionales, va a tener que ir porque es la única que puede corregir. A lo mejor también habla Calderón. Pues entre lo que sabemos si habla o no habla a las cortes internacionales, ¿qué le parece? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más aquí en Estado de los Estados. Radio 620. Llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora de sembrar negocios en el ejido. ¿Qué? ¿Cómo? El campo no solamente maíz, frijol y ganado, el campo es mucho más. Proyectos turísticos, proyectos ecológicos, proyectos urbanos. Ya se han sembrado 1,800 negocios que dejan beneficios a los campesinos por más de 5,000 millones de pesos. Me conviene porque estoy cerca de mi familia y es bueno porque está uno cerca, no tiene que salir a otros lados. Sácale jugo a tu tierra. Llegó la hora. Procuraduría Agraria. Es tu tierra. Pronósticos te informa. La bolsa entre Melate Revancha y la nueva revanchita es de 220 millones. Llévatela por solo 30 pesos. Progol tiene una bolsa acumulada de 17 millones y medio. Y por solo 10 pesos, llévate los 9 millones de Melate Retro. Acompaña este miércoles a Ariel López Padilla como embajador y vuélvete millonario. Con pronósticos, juégatela con México. Yo estuve recibiendo llamadas de extorsión. Me pedían dinero. Y estuve a punto de caer porque una se angustia. La última vez que me llamaron, dije hasta aquí. Escuché, colgué y llamé al 088 y ahí recibí orientación y apoyo. ¿Y saben qué? Me sentí tranquila porque llamé y me dijeron qué hacer. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Tu llamada ayuda a acabar con este delito. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Desde XENK, deseamos a ustedes feliz Día del Amor y la Amistad. Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Qué bueno que sigue usted con nosotros aquí en Estado de los Estados. Y vamos a comentar con ustedes ahora algo de la información que preparó nuestro compañero Joaquín Reséndiz. Hay una nota de un discurso del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro, quien dijo que los recursos públicos deben utilizarse para fortalecer a la educación y a las instituciones públicas. Esto fue al término de la campaña Donación de Órganos, Héroes por la Vida. Ahí Narro afirmó que México requiere de un fortalecimiento de la educación pública, aunque consideró que a todas las acciones que sean a favor de la educación son vistas con buenos ojos, siempre y cuando tengan los recursos que se obtengan por las recaudaciones sean a beneficio de las instituciones públicas. Es justo lo que estamos comentando, que no puedes subsidiar la educación privada, o no debes, es el término correcto, no debes subsidiar la educación privada si no has resuelto las necesidades de educación pública. Organizaciones gremiales como el Sindicato Mexicano de Electricistas, el Sindicato Minero y la Unión Nacional de Trabajadores arrancaron una jornada de solidaridad con los trabajadores mexicanos con movilizaciones hacia las embajadas de Estados Unidos y Canadá, donde denunciarán la política antilaboral y antisindical de la administración de Felipe Calderón. Yo, ahora sí, como nota anecdótica, les decía, yo estuve en la de la embajada de Estados Unidos y nos recibieron no solo en la calle, sino era una escena extrañísima, verdaderamente increíble. La funcionaria atrás, tras las rejas, ahora sí que tras las rejas, ¿no? Escuchando los planteamientos de los sindicalistas, y nosotros afuera en la banqueta.
Entonces, como había habido una movilización ahí de electricistas, dijeron que eran las medidas de seguridad de la embajada. Esto, ¿eh? ¿Cómo van a decirle al hermano mayor o a papá gobierno estadounidense que en México tratan mal a los trabajadores? Pues sí, cuando es una decisión de los propios gobiernos estadounidenses, francamente. Es una presión del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Yo creo que es un error, sí, la campaña en ese... Bueno, no diría un error para que no se malinterprete que hay una descalificación, pero creo que sí hay hace ruido que se vaya a las embajadas a plantear esto. Ellos lo plantean desde la perspectiva de las violaciones al Tratado de Libre Comercio y a los acuerdos internacionales que México está obligado a respetar. Pero el Tratado de Libre Comercio fue muy cuidadoso de no abordar temas laborales, ¿no? Porque siempre mantuvo a México como su reserva de mano de obra barata. Entonces, fueron muy cuidadosos de no tratar asuntos tales como la migración, el libre tránsito de personas. Tomado, sí. Las cuestiones financieras se han ido abriendo paulatinamente hasta ya casi homologarse. Y lo que sí dijeron de plano, ahí sí no nos metemos porque queremos que los trabajadores en México sigan sojuzgados para que sigan trabajando como esclavos de las plantas estadounidenses, es en lo laboral, ahí sí no nos metemos. Entonces ahora ir a decirles, oye papá gringo, mi jefe mexicano me está pegando. Hace ruido. No me gusta mucho, ¿eh? Sí, hace ruido. Aquí llama la atención de que se refieran exactamente a estos dos países, a Estados Unidos y Canadá, cuando las corporaciones que más se han beneficiado con esta política son precisamente las de esos países. Hay que tomar en cuenta que todas las corporaciones que están afiliadas a la Cámara Americana de Comercio, pues mantienen ese tipo de política con sus trabajadores, y no veo yo razón por la que hay que ir a quejarse con los Estados Unidos cuando ellos han estado impulsando ni siquiera con el gobierno canadiense. De acuerdo a la nota, van a denunciar la política antilaboral y antisindical de la actual administración. Así fue. Yo iría a reclamar a los gobiernos de sus países el que sus empresas mantengan ese statu quo que es perjudicial a los trabajadores. Y en el caso de Canadá, las empresas mineras han sido brutalmente explotadoras. Canadá es dueña del subsuelo mexicano, ¿ya? Exacto. Terriblemente lesionadoras del medio ambiente, contaminantes como el demonio. Todas las minas a cielo abierto son canadienses, con un nivel de destrucción terrible. Y han contado con la complicidad de las autoridades. Sí, claro, del gobierno de Canadá, absolutamente. Por supuesto. Absolutamente. La bolsa y en el caso del gobierno estadounidense, pues ni se dice. La bolsa de valores, o las bolsas de valores, porque son varias las que hay en Canadá, pues están pujantes gracias a lo bien que están cotizadas sus empresas mineras en nuestro país. Así está, de ese tamaño. La economía canadiense la mueve el subsuelo mexicano. Bien, pues el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció que mantendrá la celebración del Año de México en Francia y se lo dedicará a la francesa Florence Cassez, quien está condenada a 60 años de prisión por secuestro. Francia aprovechará su presidencia del Grupo de los 20 para que se hable en ese foro internacional del caso de su connacional, condenada a 60 años de prisión en México por ese delito de plagio. La ministra francesa de Finanzas, Christine Lagarde, insistió en que el reclamo de París para que se revise la situación de Cassez, a la que la semana pasada un tribunal federal rechazó su amparo. Entonces está peleando fuerte el gobierno de Francia por esta ciudadana, a pesar de la serie de dificultades que dentro de México le ha estado poniendo, ¿no? Hay varias violaciones y está también el problema de que en nuestro país está prohibida la cadena perpetua. Es una prohibición explícita, porque supone que el sistema judicial debería servir para la rehabilitación, y cuando tú le das 60 años a una persona de 36, pues es evidente que la estás condenando a cadena perpetua. Digo, solo por mencionar una de las muchas cosas de forma, ¿no? Además de fondo, las cosas de fondo, de lo que entra, ¿no? El trasfondo político en este asunto. El trasfondo político, así es. La guerra decretada por Felipe Calderón es una imposición por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejan, señaló el subcomandante Marcos a través de una carta pública dirigida al filósofo Luis Villoro. De esta guerra, agregó, no solo van a resultar miles de muertos y jugosas ganancias económicas, también y sobre todo va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.
se había tardado el subcomandante Marcos en hacer alguna declaración. Yo creo que llevaba literalmente años fuera del escenario y entra con una declaración pues muy fuerte sobre las cosas que justo hemos estado comentando, ¿no? O sea, justo sobre ese... Sin que nosotros seamos guerrilleros. No, ni que estemos avalando o descalificando su posición. No. Bueno, lo que no traemos es máscara, ¿o sí? No. Bueno. Aquí llama la atención que hay una serie de coincidencias de personajes totalmente de símbolos. Por ejemplo, esta declaración es muy apegada a lo que señala un político como Manuel Bartlett, un expriista de línea dura dentro del priismo, quien también señala que hay una guerra irregular en el país, muy importante, mal planteada, peor llevada a cabo, y que está dejando a una nación totalmente devastada, además de los crímenes de los homicidios, de las ejecuciones, que suman ya más de 40,000 en lo que va de esta administración. Pues Manuel Bartlett, y con Manuel Bartlett yo creo que más de la mitad de la población está en contra de cómo se ha planteado y cómo se ha desarrollado esta guerra, que dicen que ya no es dijo guerra, que no, ya dijo que no es guerra, ya dijo que no dijo. Pues es una... Aunque bueno, la semana pasada dio 2 muestras de estar al frente de un ejército, y los ejércitos se emplean para una guerra. Al treparse a una yegua tratando de emular a Francisco I. Madero en su caminata de la lealtad, y luego pues jugando a ser piloto de la Fuerza Aérea en un simulacro llevado a cabo en Chihuahua, muy cerquita de Ciudad Juárez, donde no están viviendo nada de simulacros, ¿eh? No, están viviendo una situación terrible. La primera trinchera de esta guerra. Sí, yo justo un pequeño paréntesis, en la Cámara el jueves pasado presenté en la agenda política el asesinato de esta jovencita de 16 años, Karina, que recibió 5 balas de la Policía Federal, y los panistas se salieron. Esos que quieren trabajar y que quieren debatir y que quieren no sé cuántas cosas. Otro grupo de jóvenes, 7 jóvenes que fueron masacrados en una cancha de fútbol rápido ahí mismo en Juárez, Chihuahua, mientras jugaban, y se salieron los panistas, dijeron que no querían Tú eres escuchar. como la monjita grosera, ¿no? Pues, ¿cómo es eso de la monjita grosera? No sé. Medio le, pero que mejor te cuento ahora que cuando haya comerciales. Que regresemos de estos anuncios comerciales. Enseguida volvemos. Radio 620. Diego Torres, cantante. La lectura es divertida, te entretiene, y no hay nada mejor que cuando un libro te engancha, hay que darse el tiempo de encontrarse con ese libro. Es como la música, te divierte, te entretiene, diviértete leyendo. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ahora, Radio 620 está en Internet. Ya puedes ver la programación de Radio 620 en nuestra página www.620.com.mx y conocer a todos nuestros conductores. Recuerda, www.620.com.mx y entra con nosotros a la nueva era de la comunicación en video por Internet. 620, a la vanguardia tecnológica. Querido amigo Radio Escucha, durante 10 años ininterrumpidos hemos querido facilitarte un momento de intimidad con tu Dios. Nos seguiremos reuniendo aquí, en Radio 620, todos los días a las 21 horas durante 5 minutos. No lo olvides, te esperamos. Te invito a pensar, ¿qué significa ser humano? Date la oportunidad de conocerte, aceptarte, perdonarte y amarte. Escucha. El alto valor de ser persona. Dentro de los espacios noticiosos de Radio 620 AM Estéreo. Reflexiones para vivir todos los días. Descúbrelas. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, desde el Golfo de México hasta el Mar de Cortés, millones de mexicanos viven, trabajan y sueñan. En el Senado de la República, sus voces son escuchadas. Con diálogo y decisión, podemos darle un mejor rumbo a la educación, a la economía, a la seguridad, a la salud. Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos para poner a México
rumbo al crecimiento. Radio 620. Son las 4 de la tarde con 45 minutos y es el momento de que ustedes y nosotros platiquemos a través de sus amables comunicaciones, a través de las líneas telefónicas de Radio 620. Damos las gracias a quienes nos han llamado. Sí, Graciela García nos habla de la Colonia Centro y nos manda felicidades a todos los del programa por este día. Muchas gracias, doña Graciela. Gracias, igualmente para usted y para toda su familia. Día de San Valentín. Regale afecto, no lo compre. Pues ya nomás nos queda eso, ¿eh? Sí, bueno, es que hasta mañana es quincena, ¿verdad? Hasta mañana es quincena. Bueno, pues mañana que sean los regalos. Creo que ahí se equivocaron los que inventaron esto del Día del Amor y la Amistad, ¿no? Debe haber sido el 15, ¿verdad? Debe haber sido el 15 para que la mayoría de personas pues, tuviera dinero para poder consumir y poder reactivar la economía. Que pero no aplicaba de todos modos, por si tienes 49 millones de mexicanos con $2 al día como máximo, trabajo, aunque lo hicieran el 15. Y luego sin trabajo, ¿no? Oh, sí. Don Emanuel Vega nos llama desde Puebla, saludos. Dice, Tu Sordera, parodia de una canción de José Alfredo Jiménez, así se llama la parodia, Tu Sordera. Dice, te voy a dedicar una canción, a ver si oyes que ese mezquino ofrece una total protección, perdón. Tú eres mezquino, tu vida, sin pensarlo al vecino, no sigas ignorando así, no dejes que me pierda en tu sordera, ya todo lo que tuve lo perdí, si tú también te vas, más que me lleve la rechifla, no dejes que me muera en error, si eres mi nación, demuéstralo y despierta, callas, 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 tu sordera es tanta que me exaspera, callas, 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 tu silencio, patria, ya me desespera. Y nos dice que continuará. Envía un saludo a don Rubén Pinto y le desea que se mejore pronto. Nosotros también le deseamos lo mejor, don Rubén. Y como ustedes ya saben, el que reina en los pinos vino aquí, y no creer que vino por gratitud ni por ganas, vino a cerciorarse de que Rafael Moreno Valle, tontamente electo por mis paisanos, de que el gabinete puesto por el mismo Calderón cumpla sus órdenes, de que los soldados vengan tal como se advirtió, y que Ardelio Vargas, el asesino de Atenco, también cumpla sus órdenes. Ardelio Vargas es, por cierto, sí estuvo al frente del operativo de Atenco, es el secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puebla. Dice Karen Dan, por fin una medida que ayudará a los mexicanos, aunque un sector corto, pero por fin algo que ayude. Saludos por su magnífico programa. Se refiere a lo del apoyo al subsidio a la educación privada, para que veas cómo se hace bolas la gente, pero bueno. A mucha gente le gusta, porque bueno, sí se va a reflejar precisamente en un ahorro, que no es lo que dicen ellos, insisto. No, porque dijo que era máximo lo que costaba un alumno en las escuelas públicas, lo que les iban a deducir, y además ya quiero ver para a la mera hora pues, padrones de panistas solamente, ya veré la implementación. Mari Infante, qué gusto oír de usted, Mari. Dice, apoyando al licenciado Noroña, ¿cómo lo están atacando? Pero somos más los que lo apoyamos. Hay una diputadilla que lo insulta muchísimo. Es Alma María, pero no es diputada, es mi suplente, que le han metido lana para que ande diciendo. Aquí hay una llamada en ese mismo sentido. Saludos al panel. Un dicho para el licenciado Noroña: cría cuervos y te sacarán los ojos, en virtud de que su suplente, Alma María, tuvo una conferencia telefónica con José Cárdenas, en donde la suplente citada le ruega al licenciado Noroña que renuncie, ya que sus actitudes en la Cámara son de un loco que no beneficia a nadie, además de que no es productivo, no ha cumplido en Iztapalapa lo que le preguntó, y otra serie de detalles que mencionó. Aunque seguimos apoyándolo, no le va a salir una Ruth Zabaleta a la cual muevan los chuchos para sacarlo del puesto. Pues no pueden sacarme del puesto, eso quisieran. No se puede. Fíjate que yo escuché esa entrevista y la verdad me apené de mi profesión, porque sí, muy mal Pepe Cárdenas, muy orientando mucho las respuestas de la señora, que no tenía muchas luces. No tiene muchas luces y está siendo utilizada. Además, Pepe Cárdenas muy mal
muy majadero, porque decía, y están abiertos los micrófonos. Le hablé inmediatamente para el derecho a réplica y no me lo dio nunca. Mejor Ciro Gómez Leiva sí abrió el espacio al derecho a réplica, donde yo pues ahí iría a conocer pues, las mentiras, ¿no? Lo único cierto que está diciendo Alma María es que quiere que yo renuncie para que ella llegue al cargo. Digo, es lo único, eso sí está claro, eso quieren todos los suplentes. Pues estaría bien, dice ella, ¿no? Pues sí. El señor Jesús Acevedo dice que el Fisgón, el caricaturista, ¿no? Que va a estar a las 19 horas en Casa Lan, aquí si quieren ir a ver hoy su exposición el día de hoy, y manda saludos a todos en el programa. Muchas gracias. El ingeniero Diaro, saludos ingeniero. Dice, apreciadísimos amigos, en el año 1996 se hablaba de que teníamos 60 millones de pobres. 2 años más tarde, Julio Volvitnik reveló con datos del Banco Mundial que teníamos 72 millones de pobres. ¿Podrían ustedes aclarar por qué ahora tenemos 40 millones de pobres según cifras que se manejan? No, 49 millones que ganan menos de $2 al día. El número total de pobres sí es 72, porque estamos hablando de extrema pobreza, que son los que se consideran con $1 de miseria. Y ahora han reclasificado, porque hay... Sí, ahora hablan de pobreza alimentaria, hay una serie de tonterías para desviar la atención del hecho duro y puro de gente que gana $2 al día, pues está en la miseria. Y sigue el ingeniero Diaro, dice, también sería necesario auditar todos los colegios para detectar sus cósmicas utilidades no grabadas, ¿es cierto? Sí. Envía un abrazo cordialísimo en este día. ¿Y quiénes están detrás de esas escuelas privadas? Porque regularmente hay funcionarios públicos y muchos funcionarios de universidades y de escuelas públicas que tienen sus negocios privados. Sí. El mejor negocio es la educación, Es un gran negocio. Bien, el señor Rubén Pinto de Catepec nos habla y dice que el señor Calderón está tomando medidas electoreras en el caso del subsidio a la educación privada. Exactamente. Dice que va a beneficiar nada más a la clase media alta, aunque los pobres se mueran de hambre. Así está. La señora Rodríguez, que no sé si tenga algo que ver contigo, dice, don Paco, hace tiempo que usted alaba las decisiones priistas y cómo lo vamos a apoyar si por ello estamos como estamos. Y lo que usted dice no es lo correcto. Saludos. No, yo no las alabo, yo digo que ahí está el planteamiento del senador Beltrones de una reforma fiscal integral. No, a mí no me interesa que si la propone Beltrones o si la propone Noroña. Yo creo que ya llegó el momento de que verdaderamente en nuestro país haya una reforma integral. Mire, para empezar, que las declaraciones de impuestos sean lo más sencillitas del mundo, para que todos podamos declarar nuestros impuestos. Yo creo que nadie se niega a cooperar por el bienestar de todos, y sobremanera que los impuestos que pagamos verdaderamente nos beneficien a todos, que no sirvan para que solamente tengan privilegios una pequeña casta de empresarios que no los pagan. Aparte de que no pagan impuestos, todavía reciben grandes beneficios. Y si la propuesta es de que se haga integralmente y no con parchecitos, el gasolinazo, el subsidio para las escuelas particulares, etcétera, vamos a hacerlo ya de una vez, vamos atreviéndonos, de eso se trata. Aunque no plantea eso Beltrones, ¿no? Porque plantea el 12% de IVA, alimentos y medicinas, y sigue sin tocar a los 30 que no pagan impuestos, que es cargarlo otra vez al pueblo. Pues vamos ahí, para eso tenemos representantes como ustedes. Es un parche, como bien lo comentas, ¿no? Son o sea, parches, sí se necesita una decisión de fondo que cambie toda la estructura impositiva del país. Voy a parodiar por ahí a alguien, yo no soy priista ni lo quiero ser, porque los priistas se echan a perder. ¿Se pasan al PRD o se pasan al PAN? Se ponen más peor. Ángel Cervantes, yo francamente no lo entiendo, pero mira, dice, amiga Lilia, desde que el calderocida tabáquico se trepó en los pinos, se ha declarado inmune al juicio social al proteger a los tabacaleros y premiarlos por ello. Al contrastes los 60 años aplicados a la francesa secuestradora, aunque su beneficio lo comparemos con la facilidad de engañarla, el narcotraficante de su pareja. Si vemos la facilidad de Obrador para engañar a los perredistas y a otros comprarlos como a Noroña y su camarilla, aunque también aplaudimos la manta, a la que le faltó incluir a Carmen Aristegui como las grandes promotoras del producto alcoholizado, con sus comerciales que acompañaban como profesionales a las 4 horas diarias. Si alguien lo entendió, que nos lo explique. Yo chequé eso que nos decía nuestro amigo Cervantes, de que el programa de Carmen era patrocinado por empresas cerveceras, y no, hay en primer lugar una prohibición, hasta donde yo sé, ¿no, señor Alberto?, de que bebidas alcohólicas solo se pueden promocionar después de las 10 de la noche, ¿no? Sí, entonces no creo que hayan transgredido la ley. Imagínense, si la transgreden así, si hubieran ido encima de la radiodifusora que de MBS más que de Carmen.
desde mucho antes, desde endenantes. Desde endenantes, así es. Dice don Ulises García, saludos a Lilia Arellano y a su grupo de trabajo. Abrazos a todos. Quiero hacer una observación a Fernández Noroña. Considero que en lugar de reventar la sesión en la Cámara de Diputados, debe presentar las mejores propuestas y soluciones a este país. Que no sea cándido, hombre. Mejor póngase a trabajar en planes y proyectos que resuelvan nuestros problemas y olvídese de FCH. Pero pero además que no se ha reventado todas las sesiones. Pues ese es el tema. O sea, la libertad de expresión es una garantía constitucional. Si ha sacado lonas el PAN, ha sacado lonas el PRI y ha sido la cúpula del PAN y el PRI, los que decidieron una sesión suspenderla. Y yo, mientras digan que eso es ilegal, que no lo es, pues seguiré sacando los mensajes que quiera. Jaime Cárdenas tiene más de 50 iniciativas. Metimos la iniciativa de bajar a la mitad el sueldo de todos los senadores y diputados y quitar todos los privilegios. Metimos toda la iniciativa de la austeridad republicana, que no sea ingenuo, hombre, no es un asunto de que no presentamos propuestas. Lo invito a que vea uno solo en mis discursos para que vea si estamos trabajando, ¿no? Se deja ir por la campaña nefasta de la televisión. Yo creo que nosotros deberíamos pugnar porque ya no trabajan los diputados, porque luego... Porque cada que se decide ahí es contraria al interés nacional. Cada legislación que sacan es para atornillar todavía más. Para fregar al pueblo. Vamos a otra llamada de Maru Carrasco. Dice, nos pregunta, ¿qué compromiso que prometió Calderón ha cumplido? Ni uno. ¿Cuál? ¿Y por qué no nos dan información como es? Es sobre el caso de Aristegui, le quitaron sin más. ¿Qué? ¿No hay libertad de voz? Libertad de expresión. Parece que no. Fíjate que don Andrés Trejo de la colonia Acueducto de Guadalupe te dice, Gerardo, que te felicita por ser como eres, por tu trabajo en la Cámara. Yo lo he visto, siempre defendiendo a la gente, aunque no se le reconoce. Envía saludos. Muchas gracias. Y hay un sector amplio que reconoce, hay otro que critica, otro que se deja. Estamos muy polarizados. Está muy polarizado. Muy polarizados. Sí. Y luego por ahí hay coleguitas que hablan, no, nosotros los buenos y aquellos los defensores del pueblo bueno. Sembrando el odio. Qué bárbaro. Sí. Vámonos queriendo mucho, sobre todo hoy, que es día de San Valentín. Pásenla muy bien. Y le agradecemos muchísimo su compañía. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Joaquín Recendis. En los controles, Esaú Granados. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Y en los teléfonos, doña Patricia Sánchez. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor, Joaquín Recendis. Hasta el próximo lunes, nos vemos aquí, Gerardo Fernández Noroña. Soy Francisco Rodríguez, le deseo buenas gracias y muchas tardes. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. También hay que recordar la promesa de un crecimiento económico que pudiera hacer frente a las necesidades del país en materia de empleo y en materia de productividad. Estamos hablando que en los últimos 10 años de gobiernos panistas el país se ha colocado en el cabuz del ferrocarril latinoamericano. México fue en algún momento la locomotora que jaló a Latinoamérica hacia mejores estadios de desarrollo. Pero en los últimos 10 años México ha venido decreciendo económicamente. Hoy se habla de que nuestro crecimiento está en 1% anual. Eso no es crecimiento, ¿eh? No, pero eso es un estancamiento atroz. Y apenas el año pasado los diversos organismos multilaterales que se encargan de hacer este tipo de mediciones nos avisaban que pues nuestro país estaba apenas adelantito de Haití en materia de crecimiento. Aquí que es el país más golpeado de Latinoamérica. Si hay un crecimiento que pues... eso no es crecer, ¿eh? Crecer al 1% es mantenerse estancado cuando las tasas de crecimiento, bueno, las más notables son las de China, que ya bajó del 12% y lo hizo por conveniencia propia. Dejó de crecer 2%, ahora está creciendo al 10% anual. Y eso ya lo colocó como la segunda economía del mundo. Y en 25 minutos va a ser la economía número 1 del planeta, ¿eh? Bueno, dicen que para el 2025, ¿no? Tienen calculado. Ahora es factible que sea antes. Pero en el caso de México llama la atención que no se haya exactamente de que esto provocaría un hoyo muy grande en las finanzas federales. Así es. Y ahora Felipe Calderón lo está haciendo de forma, otra vez, con un decretazo, de forma autoritaria, sin consultar
con las bancadas, con las otras fuerzas políticas, y esto pues está provocándole muchas críticas, no solamente de los partidos de oposición, sino también de los sectores académicos, en el sentido de que, bueno, ¿por qué todos esos recursos, por qué no están destinados mejor a mejorar la educación pública del país? Claro. ¿Por qué no? Tiene capacidad el ocupante de Los Pinos, efectivamente, de reducir los impuestos, no de crear nuevos, no de incrementar los existentes a través de decreto, es cierto. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no aprovechó y también decretó la desaparición del impuesto a la tenencia vehicular, que fue creada en 1968 o en vísperas de los 68 para sufragar los gastos de los Juegos Olímpicos celebrados ese año en nuestro país? Ese fue un compromiso que hizo en su campaña política. Es un compromiso que lamentablemente no ha cumplido, como muchos otros que hizo en el lapso de 2005-2006 y que pues aún permanecen. El del empleo, por ejemplo. El del empleo, que es una el de las manos limpias. El de las manos limpias. Así es que bueno, ya se ha documentado la serie de tapacerías que ha hecho la Administración Federal y que habla no necesariamente de unas manos limpias, sino de unas manos azules muy sucias. ¿Sí? Y si nos vamos un poquito más atrás, que no es el caso de la mayor parte de la población del país. Y si esos entre 11,000 y 13,000 millones de pesos que van en demérito de las finanzas nacionales, de las arcas del erario público, fuesen mejor invertidos, que no gastados, invertidos en educación pública, en abrir más planteles de educación media superior, universidades, la cantidad no es nada despreciable. Venía escuchando hace un momento que equivale aproximadamente a la mitad del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad que más recursos públicos recibe debido a sus dimensiones, debido a la calidad de sus investigaciones, el nivel académico de su plantilla docente, etcétera. Sí, aquí hay una crítica muy fuerte que hacen las fracciones parlamentarias de oposición en la Cámara de Diputados, en el sentido de que se trata exclusivamente de una medida de carácter electorero, que va con la única finalidad de mejorar o de posicionar mejor al Partido Acción Nacional con vistas a las elecciones que se avecinan de este año y sobre todo las del próximo. Hay también una queja muy fuerte, muy recurrente por parte del PRI, en el sentido de que cómo es posible que Felipe Calderón, a través de un decretazo, como acostumbra sus acciones, ahora esté beneficiando a escuelas, a los padres y a las escuelas particulares con una medida que ellos mismos ya habían propuesto y que se había hecho a través del Congreso, y que su partido, Acción Nacional, y la Cámara y la Secretaría de Hacienda habían frenado con un argumento. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con 2 minutos. Sean ustedes bienvenidos a Estado de los Estados, el programa de la señora Lilia Arellano, desde donde les saludamos con mucho afecto, deseándoles una excelente semana. Sus amigos. Su servidor Joaquín Recién los saluda con mucho gusto, como siempre, a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y su servidor Francisco Rodríguez, que le desea buenas gracias y muchas tardes. Pues dicen que mal empieza la semana a quien ahorcan el lunes. Y hoy vendría el caso para las arcas del gobierno federal. Entre 11,000 y 13,000 millones de pesos van a ser destinados por la administración para dar estímulos fiscales a los padres de familia que paguen colegiaturas, evidentemente, en escuelas particulares. Es una medida que está beneficiando a un pequeño sector de la población, que es aquellos que tienen capacidad económica en ese momento, para poder mandar a sus hijos a una escuela particular.